Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca del mecanismo contracorriente. Nuestros objetivos son representar y explicar los mecanismos de dilución y concentración urinaria y la importancia del mecanismo contracorriente, entender cómo se produce el mecanismo de contracorriente, comprender la importancia de la basa recta y conocer los factores determinantes para mantener la gradiente de concentración medular. Y para entender el mecanismo contracorriente, ¿qué conocimientos previos debo tener? Para poder entender bien este tema, tenemos que recordar que perdemos agua todos los días, tanto de manera insensible, a través de la respiración y la transpiración, como de manera sensible, a través de la sudoración, heces y orina. Hay que acordarnos de que también existen solutos indispensables para el organismo, que deben de mantenerse junto con el agua en determinadas concentraciones para asegurar el equilibrio del medio interno. Para mantener sus concentraciones normales, los riñones deben regular la excreción de ambas en la orina. ¿Y cómo logra hacer esto el riñón? Una parte fundamental en este proceso es el mecanismo contracorriente, el cual necesita de la participación activa de una forma especializada de vasos peritubulares, conocidos como vasa recta. El riñón es capaz de generar un área de alta concentración, como un oasis de concentración, en el tejido intersticial, alrededor del tubo colector, pudiendo llegar a ser hasta de 1200 a 1400 miliosmoles, es decir, 4 veces la concentración de fluidos en el plasma. ¿Y cómo se crea la gradiente? Se puede establecer gracias a la capacidad absortiva de agua y solutos diferenciada en el asa de Henle y finalmente a la acción final de la hormona antidiurética en el tubo colector. Primero hablaremos del asa de Henle, que consta de 3 partes, una rama descendente, otra ascendente y una horquilla entre ambas. Dependiendo del tipo de nefrona, estas asas pueden variar en su configuración. Para poder entender claramente este mecanismo, nos enfocaremos en las nefronas yuxtamedulares, las cuales junto con sus vasos llegan hasta la parte más profunda de la médula. Una nefrona yuxtamedular posee una rama descendente de Henle, que es permeable al agua, y una rama ascendente con las porciones delgada y gruesa, la cual no es permeable al agua, pero sí a los solutos. En las células epiteliales de la porción gruesa de la rama ascendente de Henle, las bombas de sodio-potasio ATPasa en la membrana vasolateral generan una gradiente electroquímica, por el transporte activo de la salida de 3 sodios y la entrada de 2 potasios. Así se crea el ambiente necesario para que funcione el transportador sodio-potasio 2-cloro en la membrana luminal. El canal ROMK recicla el potasio para que se mantengan gradientes tanto transmembrana y transepitelial que permiten la reabsorción de solutos por medio de las vías transcelular y paracelular. El paso de estos solutos al intersticio aumenta su concentración y diluye el fluido del lumen. Por tanto, este segmento es diluyente. En la rama descendente existen acoporinas 1 en la membrana luminal y acoporinas 3 y 4 en la membrana vasolateral, que permiten la difusión facilitada de agua hacia el intersticio, dependiente de la gradiente de concentración. Por lo tanto, este segmento concentra el fluido luminal. La reabsorción de solutos en la rama ascendente permite mantener una diferencia de 200 miliosmoles entre el intersticio y dicha rama. El límite de la gradiente es de 200 miliosmoles porque la difusión paracelular de iones de vuelta al túbulo compensa finalmente el transporte de iones fuera de la luz cuando se consigue esta diferencia. Como consecuencia de esta gradiente intersticial, aumenta la reabsorción pasiva de agua en la rama descendente, concentrando los solutos del fluido luminal hasta que se igualan a las osmolaridades del intersticio y la rama descendiente del asa de Henle. A medida que sigue fluyendo el líquido en el asa de Henle, este mecanismo se encarga de seguir equilibrando las osmolaridades, resultando en el aumento de estas en dirección a la parte más profunda de la médula, y la disminución a medida que sube hacia la corteza. Así, la concentración inicial del fluido luminal de 300 miliosmoles aumenta hacia la horquilla hasta unos 1200 miliosmoles y disminuye al dirigirse hacia el túbulo distal hasta llegar a unos 100 miliosmoles. Este mecanismo es conocido como multiplicador de contracorriente y permite concentrar la orina para que se reabsorba agua sin que se alteren las concentraciones de sodio y otros solutos en el organismo. Permite llegar hasta una osmolaridad de unos 600 a 800 miliosmoles por kilogramo en la parte más profunda de la médula. ¿Y si se absorben solutos y agua, por qué no se acumulan exageradamente en la médula? Esto se da por la presencia de la basa recta. La basa recta está constituida por los vasos continuados de las arteriolas eferentes, que irrigan la zona medular donde se encuentra el asa de Henle de las nefronas yuxtamedulares. A pesar de que se encuentra en paralelo con el asa, mantiene un flujo plasmático antiparalelo al movimiento del contenido del nefrón. La rama descendente de la basa recta va con la rama ascendente de Henle, mientras que la rama ascendente de la basa recta con la rama descendente del asa. Esto permite que se dé el efecto intercambiador contracorriente.
La basa recta descendente resorbe solutos que son llevados a la circulación sistémica y difunde agua al intersticio mientras se acerca a la horquilla del asa de Henle. Entonces, a medida que se pierde agua, aumenta su concentración hasta llegar a 1200 milimoles por kilogramo a nivel de la horquilla, es decir, igual a su concentración a la de esta parte del asa y su intersticio circundante. La rama ascendente de la basa recta reabsorbe agua del intersticio procedente de la difundida por la basa recta descendente y la rama descendente del asa de Henle, por lo que disminuye su osmolalidad hasta 300 milimoles por kilogramo. Además, esto limita el agua disponible para diluir el intersticio de la médula interna, manteniendo la hiperosmolaridad a nivel de la horquilla. La función neta de la basa recta es mantener las concentraciones adecuadas de solutos en el intersticio medular para que estos no se acumulen en exceso, mediante el drenaje de agua en mayor cantidad y de solutos, mediado por su característica de antiparalelismo. ¿Y por qué dijiste que llegaba a 600-800 milosmoles por kilogramo si en el gráfico dice 1200 milosmoles por kilogramo? Esto se debe a que existe otro factor determinante para mantener la gradiente de concentración medular, el cual es la urea. Si bien la concentración máxima obtenida por la multiplicación contracorriente debe ser entre 600 y 800 milosmoles por kilogramo aproximadamente, la osmolalidad máxima que se presenta en la parte más profunda de la médula es de 1200 milosmoles por kilogramo. Esto se debe a la presencia de la urea en el intersticio de la médula interna, que contribuye con 1/3 a 1/2 de la gradiente total de la concentración intersticial, mientras que el sodio y cloro con la mitad a los 2/3 restantes. La reabsorción de agua y urea en el tubo colector son determinantes para la concentración de la orina. La ADH secretada por el hipotálamo se une a los receptores B2 de la membrana vasolateral. Así, las acuporinas 2 son exocitadas a la membrana luminal para que se produzca la mencionada reabsorción de agua. También activa a los transportadores de urea UTA1 en la membrana luminal de las células del tubo colector en la porción de la médula interna. La absorción inicial de agua produce que la urea llegue a una concentración de 600 a 800 milosmoles por kilogramo en el lumen del tubo colector. Luego, por difusión facilitada, se transporta hacia el intersticio y aumenta su osmolalidad. Una vez en el intersticio, la urea puede difundir a la basa recta descendente, pasa por su horquilla y al llegar a la rama ascendente, la mayor parte es reciclada hacia la rama descendente de la basa recta, para asegurar que sea excretada por la orina en vez de que retorne al cuerpo y mantenga la concentración hiperosmolar de la médula interna. La parte que logra continuar con la rama ascendente de la basa recta puede ser transportada de vuelta hacia la rama descendente del asa de Henle mediante el transportador UTA2 para que sea excretada por la orina o reciclada nuevamente por la basa recta en el tubo colector. En ausencia de ADH, la concentración máxima de la médula interna cae aproximadamente a 600 milosmoles por kilogramo, ya que depende exclusivamente de la multiplicación contracorriente de sodio. Entonces, para recapitular, primero, el incremento de la concentración de sodio intersticial medular, gracias a la sodio-potasio ATPasa, ubicada en la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle, genera una gradiente que favorece la salida de agua del lumen en la rama descendente del asa de Henle, por lo que aumenta la concentración de solutos en el líquido tubular en este segmento, haciendo que la bomba sodio-potasio ATPasa en la rama ascendente tenga mayor sustrato concentrado y por tanto se multiplique más la gradiente intersticial. Segundo, el tubo colector es permeable al agua, pero solo la parte de la médula interna es permeable a la urea. La presencia de ADH provoca la exocitosis de acuaporina 2 y UTA1 hacia la membrana luminal. La reabsorción inicial de agua provoca que aumente la concentración de urea, favoreciendo su posterior reabsorción a través de las UT. De esta manera, la urea es transportada al intersticio y llevada al asa de Henle por la basa recta. Tercero, el antiparalelismo de estos capilares hace que parte de la urea, que pasa a la basa recta ascendente, sea transportada de nuevo hacia el lumen de la rama descendente del asa de Henle gracias a los UT presentes en la membrana vasolateral, mientras que otra parte se difunde hacia la basa recta descendente. Así se crea una vía de reciclaje que evita que la urea regrese a la circulación sistémica y sea excretada en la orina. Por último, las conclusiones. El mecanismo contracorriente, a través de sus dos partes, multiplicador e intercambiador, permiten concentrar la orina. La bomba sodio-potasio ATPasa, el sodio-potasio 2-cloro y la ROM-K son los principales efectores del multiplicador contracorriente. El antiparalelismo de los vasos rectos es el que determina el intercambiador de contracorriente y el que evita que se sobrecargue la médula. La osmolalidad de la médula está determinada en 50% por el sodio y el cloro y en 50% por la urea.